Buenas noches, tutora Edith Alejandra. Esta es mi presentación en PowerPoint de las biomoléculas orgánicas. Para entender mejor el concepto de biomoléculas orgánicas, voy a empezar con la definición de lo que es una biomolécula. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 bioelementos más abundantes de los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos 6 bioelementos son los principales componentes de las biomoléculas, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Otra definición para las biomoléculas podría ser que son los compuestos químicos de la materia viva. Vamos a ver los tipos de biomoléculas. Tenemos las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son las moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Y las inorgánicas no son producidas por los seres vivos, pero son fundamentales para su subsistencia. No poseen enlace carbono-carbono. Las biomoléculas orgánicas se dividen en 4 grupos. Se dividen en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Y las inorgánicas se pueden dividir en agua, sales minerales y gases. Ahora sí vamos a definir qué quiere decir cada biomolécula y empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se conocen con el nombre de glúcidos, azúcares e hidratos de carbono. Los carbohidratos tienen las siguientes funciones. Función de aporte energético. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Por ejemplo, 1 gramo de hidrato de carbono produce unas 4 kilocalorías. Una segunda función es de reserva energética. Se almacena en forma de glucógeno en los animales. Este glucógeno se guarda en el hígado y en el músculo. Y también en forma de almidón en los vegetales. En los vegetales como las gramíneas, tubérculos y leguminosas. Una tercera función de los carbohidratos es estructural. Forman parte de fuertes soportes en los seres vivos. Forman celulosa en vegetales, bacterias y hongos. Y el exoesqueleto de los artrópodos está formado por el polisacárido quitina. Ahora vamos a ver la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en, primero, monosacáridos. Los monosacáridos se dividen según su grupo funcional en aldosas. Las aldosas contienen en su estructura un grupo aldehído. Aquí podemos ver la fórmula general del grupo aldehído. Los monosacáridos también según su grupo funcional a la vez se dividen en cetosas. Las cetosas contienen en su estructura el grupo cetona. Aquí podemos ver la fórmula general del grupo cetona. Los monosacáridos también se pueden dividir según su número de átomos de carbono. Se dividen en triosas, tetrosas, pentosas y estosas. Los carbohidratos también se dividen en oligosacáridos. Los oligosacáridos pueden ser también disacáridos. Y una tercera división de los carbohidratos es en polisacáridos. Ahora vamos a ver un poco más detallado la clasificación de los monosacáridos. Los monosacáridos se dividen por su grupo funcional en aldosas y cetosas. Las aldosas contienen en su estructura un grupo formilo, del grupo aldehído. Aquí vemos la fórmula estructural del grupo aldehído, un ejemplo es la glucosa. Las cetosas contienen en su estructura un grupo oso del grupo cetonas. Esta es la fórmula estructural del grupo cetona, un ejemplo es la fructosa. Por su número de átomos de carbono, los monosacáridos se pueden clasificar en triosas, tetrosas, pentosas y estosas. Las triosas quiere decir que tiene 3 átomos de carbono y un ejemplo es el gliceraldehído. Las tetrosas tienen 4 átomos de carbono, un ejemplo la eritrosa. La pentosa 5 átomos de carbono, ejemplo ribosa. Y las estosas son los que contienen 6 átomos de carbono, el ejemplo es la glucosa, galactosa y la fructosa.
Ahora vamos a ver la clasificación de los oligosacáridos. Ellos se dividen en disacáridos. Los disacáridos están formados por dos moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. Los disacáridos no se utilizan como tales en el organismo, sino que el organismo los convierte a glucosa. En este proceso participan una enzima específica para cada disacárido. La enzima puede ser la sacarasa, la lactasa y la maltasa. Estas enzimas rompen al disacárido y se producen los monosacáridos que lo forman. Un ejemplo para explicar este concepto es el siguiente. Aquí vemos al disacárido sacarosa. La enzima sacarasa lo rompe y esto forma el monosacárido de glucosa más fructosa. El disacárido lactosa, la enzima lactasa lo rompe y al romperlo se forma el monosacárido de glucosa más galactosa. El disacárido maltosa, la enzima maltasa lo rompe y al romperlo se forma el monosacárido de glucosa más glucosa. Ahí es donde se cumple la definición de disacáridos, que dicen que están formados por dos moléculas de monosacáridos. Aquí vemos glucosa más fructosa, monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. Glucosa más glucosa igual, glucosa más galactasa diferente, glucosa más fructosa diferente. Ahora vamos a explicar los disacáridos más importantes. Los disacáridos más importantes tenemos la sacarosa, que está formada por glucosa más fructosa. Un ejemplo es el azúcar de mesa. Esta sacarosa se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Otro disacárido muy importante es la lactosa, que está formada por glucosa más galactosa. Un ejemplo es el azúcar que contiene la leche. Otro ejemplo de disacárido es la maltosa, que está formada por dos unidades de glucosa. Esta maltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón de trigo y cebada. Un ejemplo, la cerveza. Ahora vamos a ver el último tipo de carbohidrato, que son los polisacáridos. Los polisacáridos son largas cadenas formadas por varias unidades de monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos. Vamos a ver el ejemplo del enlace glucosídico. Aquí en la gráfica vemos a dos pentosas unidas por el enlace O-glucosídico aquí en el medio. Los polisacáridos son almacenadores de energía en los animales, incluido el hombre. Aquí en la gráfica podemos ver a este animalito al ingerir su alimento. La energía de ese alimento él lo almacena a través del glucógeno en el hígado y en los músculos. Los polisacáridos también son constructores de estructuras orgánicas, dando forma y firmeza a ciertos organismos como plantas, hongos y artrópodos. Aquí en la gráfica también podemos ver que las plantas guardan esta energía a través de la celulosa. Ahora vamos a ver las clases de polisacáridos. Los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son los formados por un solo tipo de monosacárido y están formados solamente por glucosas. Un ejemplo es el almidón, que es la principal reserva alimenticia en las plantas. Está constituido por amilosa y amilopelectina. Otro ejemplo de homopolisacárido es el glucógeno, que es el polisacárido de reserva alimenticia en los animales. Este glucógeno se almacena en el hígado y en los músculos. Otro ejemplo de homopolisacárido es la celulosa, que es la principal componente de la pared celular de los vegetales. Y por último, ejemplo de homopolisacárido tenemos a la quitina, que es un polisacárido que está presente en el exoesqueleto de los artrópodos y en la pared celular de muchos hongos. Ahora vamos a ver qué son los heteropolisacáridos. Son los que contienen en su estructura dos o más diferentes tipos de monosacáridos. Proporcionan soporte extracelular a diferentes organismos. Ejemplos de heteropolisacáridos: tenemos las pectinas, las hemicelulosas, los agar-agar, las gomas, los mucílagos y las glucosaminoglucanos.
Ahora vamos a ver la segunda biomolécula orgánica, que son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero el oxígeno en los lípidos se encuentra en pequeñas cantidades. Además, en los lípidos podemos encontrar fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos son un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común dos características. La primera característica es que son insolubles en agua. Aquí vemos la imagen donde el lípido no se puede mezclar con el agua. Aquí también vemos en la otra gráfica. Vemos al fondo el agua y en la superficie el lípido, donde no puede mezclarse. La otra característica es que los lípidos solamente son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno. Ahí en la gráfica podemos ver que el lípido en este tipo de disolvente orgánica como el benceno sí se puede disolver, sí es soluble. Ahora vamos a ver las funciones de los lípidos. Los lípidos cumplen función de reserva energética, donde los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales. Por ejemplo, un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías. Otra función de los lípidos es estructural, donde los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Otra función de los lípidos es que son reguladores y hormonales. Algunos lípidos actúan como hormonas, como los corticoides, las hormonas sexuales y la vitamina D. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción, y los glucolipídicos actúan como receptores de membrana. Otra función de los lípidos es que son transportadores. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Otra función de los lípidos es que son biocatalizadores. Los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Estas funciones biocatalizadoras las cumplen las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La última función de los lípidos es térmica. Los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas. Poseen ácidos grasos en su estructura. Tienen enlace éster. Aquí vemos el ejemplo del enlace éster. Pueden hidrolizarse y producen reacción de saponificación. En la gráfica podemos ver el ejemplo de cómo es que es una reacción de saponificación, donde un aceite reacciona en una solución alcalina produciendo un jabón o una glicerina. Así de sencillo es. Los lípidos saponificables pueden ser lípidos simples o lípidos complejos. Los lípidos simples son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos simples se dividen en acilglicéridos, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Cuando son sólidos se les llama grasas. Cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Otra clase de lípido simple son los céridos o las ceras, que son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol. Un ejemplo de cérido o cera es la cera de abejas. Ahí vemos la gráfica de la cera, no la miel de abejas, la cera de abejas. En los animales las podemos encontrar en la superficie del cuero, como en la piel, en la pluma, en las cutículas. Aquí vemos la pluma de un ave y es por eso que gracias a esa cera, cuando llueve, las gotas de lluvia
resbalan sobre las plumas y las aves pues no se mojan. Es una forma de protección contra el agua. Ahora vamos a ver qué son los lípidos complejos. Son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los lípidos simples, pero también pueden contener otros elementos como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, e inclusive pueden contener glúcidos o carbohidratos. Los lípidos complejos son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Los lípidos complejos se dividen en fosfolípidos y glucolípidos. Ahora vamos a ver los lípidos insaponificables, que es lo contrario a los lípidos saponificables, ya que no poseen ácidos grasos en su estructura, no tienen enlace éster, no producen reacciones de saponificación. Ya dijimos que la reacción de saponificación quiere decir que produce jabones, pero como los insaponificables no producen reacciones de saponificación, pues no pueden producir jabones y tampoco pueden hidrolizarse. Los lípidos insaponificables se dividen en esteroides, terpenos y prostaglandinas. Ahora vamos a ver la tercera biomolécula orgánica, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, que están unidos mediante enlaces fosfodiéster. En la gráfica podemos ver resaltado con amarillo el enlace fosfodiéster. Existen los tipos básicos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. En la gráfica podemos ver la estructura del ADN, que es con doble cadena, y la estructura del ARN, que tiene una sola cadena. Vamos a ver las funciones de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos cumplen la primera función de almacenamiento de la información genética. El ADN se almacena en todos los organismos eucariotas y procariotas y en algunos virus, mientras que el ARN se almacena en el resto de los virus. El ADN y el ARN son las moléculas encargadas de almacenar el mensaje biológico o información genética. Otra función de los ácidos nucleicos es la transmisión de la información genética. El ARN se encarga de leer la información genética y transmitirla para que en otras partes de la célula se realice la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos se ocupan de transmitir la información genética de un individuo a su descendencia. Ahora vamos a explicar qué son los nucleótidos. Los nucleótidos es un compuesto orgánico que está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. En la gráfica podemos ver que en el círculo amarillo tenemos el grupo fosfato, en el pentágono tenemos al azúcar y el compuesto que le sigue es la base nitrogenada. Un azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. En la gráfica podemos ver la estructura de la ribosa y la estructura de la desoxirribosa. Una base nitrogenada se puede dividir en purina y en pirimidina. En la gráfica podemos ver la clasificación de las purinas y la clasificación de las pirimidinas, que ahorita más adelante vamos a explicarlas más detalladamente. Hay un radical fosfato. En la gráfica podemos ver la estructura de dicho radical. Ahora sí vamos a explicar más detalladamente lo que es un azúcar, una base nitrogenada y un radical fosfato. El azúcar es lo mismo que una pentosa de 5 carbonos. ¿Por qué de 5 carbonos? Porque forma un pentágono y por eso de ahí el nombre pentosa. Se conocen los tipos de pentosas: la ribosa y la desoxirribosa. Ahí en la gráfica vemos nuevamente la estructura de la desoxirribosa y de la ribosa. La base nitrogenada se dividen en dos: las purinas, que son las formadas por dos anillos, y las purinas a la vez pueden ser
la adenina y la guanina. En el gráfico podemos ver que las purinas están formadas por dos anillos. Allá está la adenina y la guanina. También dijimos que las bases nitrogenadas pueden ser pirimidinas, que las pirimidinas son formadas por un solo anillo. Y dentro de las pirimidinas encontramos a la citosina, al uracilo y a la timina. En el gráfico podemos ver que las pirimidinas tienen un solo anillo y la estructura presenta a cada una de ellas, la citosina, el uracilo y la timina. El radical fosfato es derivado del ácido fosfórico. La unión de la pentosa con una base nitrogenada constituye un nucleócido. Ahí vemos la gráfica, la unión de la pentosa con la base nitrogenada constituyendo un nucleócido. Y la unión mediante un enlace éster entre el nucleócido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido. En la gráfica podemos ver el ejemplo de la unión mediante el enlace éster del nucleócido con el ácido fosfórico dando lugar al nucleótido. No hay que confundir los dos tipos de enlace, el nucleócido con el nucleótido. Ahora vamos a ver las diferencias entre el ADN y el ARN. ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Lo único que para diferenciarlos es por las consonantes T y R, ya que A es ácido y N nucleico, y la D es lo que lo diferencia, desoxirribonucleico. Y lo mismo con el ARN. A es ácido, N nucleico, y la R que es ribonucleico. De ahí la diferencia de las dos consonantes D y R. Las diferencias entre el ADN y el ARN las podemos diferenciar por la pentosa o azúcar, ya que en el ADN la pentosa es la desoxirribosa y en el ARN la pentosa es la ribosa. Otra diferencia es por las bases nitrogenadas. En el ADN tenemos la adenina y en el ARN tenemos también la adenina. En el ADN tenemos la guanina y en el ARN también la guanina. En el ADN tenemos la citosina y en el ARN también la citosina. Pero aquí ya viene la diferencia, ya que en el ADN tenemos la timina, pero en el ARN encontramos el uracilo. Otra diferencia entre el ADN y el ARN es por las hélices, ya que en el ADN encontramos la estructura con doble hélice, mientras que en el ARN encontramos una sola hélice. Ahora terminamos con la última biomolécula orgánica, que son las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero pueden además contener fósforo y azufre. Son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. En la gráfica estamos viendo la fórmula general de los aminoácidos y enseguida vemos el formato o la forma del enlace peptídico. Ahora vamos a ver las funciones de las proteínas. Las proteínas cumplen función estructural. Forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Ejemplo, el colágeno, que forman los huesos, piel, cartílagos, tendones y nervios. Ahí en la gráfica vemos el ejemplo como una persona, a medida que avanza su edad, va perdiendo el colágeno en su piel. Otro ejemplo es la queratina, que se encuentra en el pelo tanto de animales como de humanos, y en las uñas, cuernos, picos, plumas y escamas.
En la gráfica vemos como el pico del águila y el cuerno del rinoceronte está formado de queratina. Igualmente el pelo del búfalo como las escamas de la serpiente. Y otro ejemplo es la elastina. Otra función de las proteínas es función de reserva. Almacén de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. La ovoalbumina en la clara del huevo. La lactoalbumina en la leche materna. Y la gliadina del grano del trigo. Otra función de las proteínas es función defensiva. Crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Ejemplo, la inmunoglobulina, la trombina y la fibrinógeno. Hay una gráfica de los anticuerpos defendiendo el cuerpo de patógenos extraños. Otra función de las proteínas es función reguladora. Muchas hormonas son proteínas que regulan funciones biológicas, por ejemplo la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, las hormonas, los jugos digestivos, las enzimas y las vitaminas. Ahí en la gráfica vemos un ejemplo de varias hormonas cumpliendo la función de regular. Con esta función reguladora, el organismo se asegura que la célula tenga en todo momento las proteínas necesarias para desempeñar normalmente sus funciones. Otra función de las proteínas es función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón y la hormona de crecimiento. Ahí en la gráfica vemos la hormona de insulina, que es producida por el páncreas y es la que regula los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. Otra función de la proteína es la función contractil, que son los responsables del movimiento. Tenemos a la actina y a la miosina. Ahí en la gráfica vemos el ejemplo, cómo el músculo necesita de estas hormonas o proteínas para lograr el movimiento. Otra función de las proteínas es función enzimática, que actúan como biocatalizadoras, permitiendo y acelerando las reacciones químicas del organismo. Por ejemplo, la lactasa y la pectina. Ahí en la gráfica vemos la pectina actuando en el estómago como una enzima para acelerar las reacciones químicas. La última función que tenemos es la función de transporte. En la función de transporte tenemos a la hemoglobina, que transporta el oxígeno a los tejidos, y las lipoproteínas, que transportan el colesterol a través de la sangre.